Hola, mis estimados estudiantes de Geometría Analítica. Vamos a continuar con el estudio de esta asignatura. Ahora toca el tema de distancia entre dos puntos. Una vez que nosotros ya sabemos ubicar en el plano cartesiano las coordenadas o que ya sabemos identificar cuáles son las coordenadas, ahora toca el turno en que si nosotros tenemos cualesquiera dos puntos en el plano cartesiano que pues nos pueden representar la ubicación de un objeto. Imagínense que esta puede ser a lo mejor la escuela y esta es su vivienda, y entonces queremos ahorita determinar lo que va a ser la distancia entre estos dos puntos. Cualesquiera, si ustedes tienen cualesquiera dos puntos, con esta fórmula que vamos a ver a continuación, vamos a poder determinar la distancia que hay entre estos dos puntos. Esto es de mucha utilidad porque justamente los planos que existen de la Tierra, o si ustedes se meten a Google Maps, pues van a poder visualizar planos en los cuales se puede insertar este mapa, este plano cartesiano como sistema de referencia, y ahí se pueden calcular las distancias, obviamente con escala, es decir, 1 centímetro a lo mejor de este mapa equivale a 100 kilómetros en la vida real, y entonces se pueden realizar, calcular distancias de manera, digamos, fácil utilizando esta fórmula. Entonces vamos a ver en qué consiste y cómo es. Como este es un punto en el plano, seguramente tiene una coordenada x1, y1. Este es otro punto en el plano y seguramente tiene coordenadas x2, y2. Aquí el objetivo es pues establecer algún método para poder calcular esta distancia que tenemos aquí en rojo, que es lo que queremos determinar. Para ello, vamos a auxiliarnos de nuestros conocimientos de geometría euclidiana. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo trazar aquí una línea recta que me represente esta partecita hasta donde llega el punto y esta también. Y ahí lo que están viendo, y seguramente ustedes no me dejarán mentir, es que aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí se está formando un triángulo rectángulo. Nosotros, si transformamos esto a un triángulo rectángulo, seguramente van a asociar con el triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. Y acuérdense que el teorema de Pitágoras que vimos el semestre pasado, pues nos dice que si tú tienes pues la medida de dos catetos, puedes encontrar la medida de la hipotenusa mediante esta relación. La hipotenusa elevada al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Esto siempre pasa en un triángulo de tipo rectángulo, donde C pues nos representa la hipotenusa y A y B pues son los catetos, es decir, aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, si nosotros queremos esta distancia, que básicamente es la hipotenusa, pues necesitamos tener los catetos y aplicar este teorema para poderlo determinar. Los catetos no es difícil de encontrar. Si nosotros nos abstraemos un poquito y pensamos y dejamos de pensar que este es 1, que este es 2, que este es 3, que este es 4, no pensemos ahorita en números, sino nada más pensemos en que aquí, a este nivel, está ubicado x1 y que a este nivel de acá está ubicado x2. Entonces, si yo les pido que determinen este tramo que está aquí, que es un cateto, esto equivale a determinar este tramo que está acá abajo. Proyectado es la misma distancia. ¿Y cómo determinaríamos esta medida? Pues no es muy difícil. Si yo les dijera que aquí vale 5 y que acá vale 3, vamos a hacerlo primero con números para que ustedes empiecen a pensar. Si este valiera 5 de alguna manera y este punto de acá valiera 3, ¿cuánto sería lo que mide este tramo de aquí a acá? ¿Ya lo pensaron? Pues claramente tendría un valor de 2. Esto se hace sacando la diferencia entre 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Entonces, ahorita olvídense ya de nuevo de los números. Esto nada más lo hicimos para que ustedes tuvieran una referencia de cómo calcular la medida de este segmento. De manera general, no se trata ni de 3, ni tampoco de 5. Estos valores quedan representados por x2 y x1. Entonces, este segmento, ustedes no me dejarán mentir, vale x2 menos x1. De igual manera, el otro cateto que tenemos acá, de manera vertical,
también se puede determinar calculando esta distancia. Solamente que aquí a este nivel tampoco es 1, tampoco es 2, tampoco es 3, sino se refiere a coordenadas Y1 y Y2. Entonces a este nivel vale Y1 y a este nivel vale Y2. Entonces este segmento de recta de igual manera sería Y2 menos Y1. Lo que vale este punto de acá arriba menos lo que vale esto para calcular esta distancia. Entonces, valga la redundancia, nosotros construimos un triángulo de este estilo, un triángulo rectángulo. Lo voy a sacar acá afuera para que ustedes lo vean un poquito mejor. Cuya base ya fue determinada y mide x2 menos x1, que sería la medida de este cateto, y este otro cateto mide y2 menos y1. Y entonces queremos calcular, acuérdense que nuestro objetivo principal o nuestro objetivo en este tema es determinar la distancia entre estos dos puntos, esta línea roja. Entonces, esta es nuestra distancia y nuestra hipotenusa coincide y entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, esta hipotenusa, que es d elevado al cuadrado, va a ser igual a la medida de este cateto, que en este caso este cateto pues es toda esta resta, x2 menos x1 elevado al cuadrado. Aquí dice que hay que elevar este cateto al cuadrado, más este otro cateto, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para ya tener la distancia solita? Mover este cuadrado. Si está como cuadrado, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Bueno, yo no soy muy experta en hacer la raíz. Y voy a colocar una línea mejor porque soy muy mala dibujando. Ahí está. Y entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de x2 menos, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¡Tarán! Les presento esta fórmula, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos del plano cartesiano, cualesquiera. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula de la distancia. Esta fórmula es la que ustedes siempre se van a aprender. No es muy difícil de memorizar. Lo que se hace es calcular la diferencia de las abscisas entre los dos puntos y elevar al cuadrado y sumarle también el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes pues tengan una noción más clara de lo que estamos realizando. Bueno, aquí acuérdense que la fórmula de la distancia la voy a volver a anotar. La voy a volver a anotar acá para que la tengan como referencia. Vamos a poner aquí x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahí está. Y bueno, en este caso, pues vamos a determinar la distancia entre este punto, ¿qué les parece? Y este otro punto de acá. ¿Ok? Vamos a calcular esa distancia entre estos dos puntos. Los puntos pueden estar ubicados en cualquier parte del plano. Bueno, pues a esta coordenada aquí le vamos a llamar punto número 1. Y pues si ustedes se fijan, este punto número 1 tiene coordenadas 1, menos 1. Como puedes observar, ya ahorita ya no estamos usando lo de acá arriba que era x1, y1, ya son valores numéricos. Y acá el otro punto, el punto número 2, va a tener coordenadas 4 en x y en y va a tener valor de 3. Ahí está. Entonces, vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos. Y bueno, para ello, aquí ahorita le voy a llamar punto número 1 y punto número 2, pero a veces se le pone A y B para no estar escribiendo este número abajito que se conoce como subíndice en matemáticas y que nos ayuda a identificar las P's. Porque si yo escribiera aquí P y P, pues sería muy difícil decir a qué P referirme, ¿no? Entonces, por eso se le pone esta identificación 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes ya sepan cómo se llaman sus puntos, aquí esta D va a cambiar, le vamos a poner P1, P2, así, con este segmento, esta va a ser la notación. Siempre me tienen que escribir la D de distancia y abajito me tienen que escribir de dónde a dónde va, para que yo sepa identificar. Si no me escriben esto, va a estar mal, ¿ok? Por ejemplo, a lo que me refiero es, si yo aquí tengo A y acá tengo B,
Entonces, si yo quiero determinar la distancia entre estos dos puntos, pues tú me vas a tener que escribir con notación antes de empezar tu fórmula, distancia del segmento A a B. Así, para que la maestra sepa de dónde vas a empezar. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esto definido, la notación, esta es la notación. Notación significa cómo vamos a escribirlo. Entonces, pues vamos a proceder, ¿no? A aplicar la fórmula. Si este es tu punto número 1, a este ponle X1, Y1. Y si este es tu punto 2, a este le vamos a nombrar X2, Y2, ¿ok? Acuérdate que siempre las coordenadas son X, Y. Nada más que este hereda el 1 de acá, de este punto número 1, y este hereda el 2 de acá. Entonces, escribimos la raíz y cuadrada y vamos a sustituir los valores. Nada más así como eso, simplemente sustituir. A mí me gusta siempre escribir los paréntesis primero y elevarlos al cuadrado. Y aquí vamos a hacer la diferencia de las abscisas. Sería X2, pero X2 aquí vale 4, menos X1, X1 aquí vale 1, y Y2 sería 3, menos Y1, Y1 es menos 1. Entonces ponemos entre paréntesis este menos 1, porque no puedo poner así, menos 1. Esto es incorrecto. Entonces, siempre que tengas el signo de la fórmula, que es este, porque este siempre es negativo, voy a colorearlos para que ustedes vean que este signo con este es el mismo, es el de la fórmula, y ya este otro signo menos, este que voy a poner de azul, es este menos de acá, del número. Entonces, no los puedes poner juntos, siempre tienes que colocar un paréntesis. No vayas a cometer ese error. Bueno, ya una vez que ya hiciste esto, entonces pues ya procedes a desarrollar esta operación, distancia del punto 1 al punto 2, va a ser entonces la raíz, y hacemos la diferencia aquí dentro de los paréntesis. A 4 le quitas 1, te queda 3 más, y acá va a ser 3, y aquí haces la multiplicación de signos. Menos por menos va a ser más 1 elevado al cuadrado. Entonces, esta distancia del punto número 1 al punto número 2 queda entonces como la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 3 y 1 son 4 al cuadrado. Y entonces esto nos va a quedar como la distancia del punto 1 al punto 2, como la raíz de 9 más 16. Esto nos da la raíz de 25 y esto vale 5. Significa que si tú cuentas 5 unidades, de aquí a acá vas a ver que sí. Entonces, por ejemplo, miren, yo voy a hacer un segmento de 5 unidades. Ahí está. De aquí a acá son 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Y si tú pues lo giraras y lo acomodaras a como está el otro segmento, bueno, a ver, aquí ya le moví, nada más tengo que rotarlo. Bueno, creo que no voy a poder. Quería mostrarles que, pues, empatando este segmento con el otro, no voy a poder. No, ahí está. Sí, pero se movió de tamaño. Ah, no, sí, ahí está. Entonces, vean cómo más o menos ahí está, mide lo mismo. Bueno. Es que me mueve el tamaño del programa. Bueno, entonces, pero la idea es que este segmento de 5 mide esto de aquí a acá, 5 unidades. Si ustedes ahí agarran su regla y miden 5 cuadritos de su cuaderno y lo empalman con esto, van a ver que es la misma magnitud. Entonces, pues para que ustedes lo revisen, yo aquí pues quería enseñarles esto, pero pues está difícil con este programa. A ver, déjenme ver si lo puedo mover con esto. No se puede. Entonces, ahí ustedes pueden hacer ese ejercicio. La idea es que quede claro cómo se determina la distancia entre dos puntos. Entonces, yo espero que no haya ningún problema. Aquí nosotros calculamos para que quede ahí como referencia el ejercicio. Determinamos la distancia entre el punto 1 con coordenadas 1 menos 1 y el punto número 2 con coordenadas 4, 3. Y
ya vimos que esta distancia es de 5 unidades. Eso fue lo que hicimos en este ejercicio. Y bueno, yo espero que ahí haya quedado claro. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes lo analicen allá en casita. Voy a copiar el plano cartesiano por acá. Ahí está. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes lo tengan por ahí. Imagínense que yo tengo este punto. Déjenme mandar mi plano cartesiano hacia atrás. Ahí está. Tengo este punto que tiene coordenadas, ustedes no me dejarán mentir, menos 3,2. Y tengo otro punto por acá con coordenadas, el punto número 2 con coordenadas 2 menos 1. Entonces, yo deseo determinar la distancia de este punto a este otro. Entonces, vamos a calcular la distancia. A este le voy a llamar X1, Y1, y a este le voy a llamar X2, Y2. Y utilizamos la fórmula de la distancia. Acuérdense, aquí la distancia va a ser entre estos dos puntos. Voy a escribir primero mi fórmula. Acuérdense que es entre paréntesis al cuadrado más entre paréntesis al cuadrado la diferencia de las abscisas, x2 menos x1, y la resta o diferencia de las ordenadas. Y entonces aquí escribo distancia del punto 1 al punto 2. Va a ser la raíz de ¿quién? Vamos a poner aquí los paréntesis elevados al cuadrado. Escribo x2 que vale 2 menos x1 que es menos 3 entre paréntesis. Y luego y2 que vale menos 1 menos 2 que es el otro valor de y. Y entonces nos queda que la distancia del punto número 1 al punto número 2 va a ser la raíz de 2 menos por menos sería más 3 elevado al cuadrado. Y acá sería menos 3 elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como distancia del punto 1 al punto 2 como la raíz de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y hacemos, ustedes tienen que realizar todo el procedimiento, no se vayan a andar saltando cosas. Yo quiero ver que esté desarrollado ese procedimiento. Menos 3 al cuadrado sería 9, porque acuérdense que todo número elevado al cuadrado negativo es la multiplicación de él 2 veces y esto nos da un positivo y esto nos daría la raíz de 34. Y bueno, esto pues es decimal, no siempre salen las distancias enteras, pueden resultar ser decimales. Y bueno, aquí lo vamos a ver justamente, la raíz de 34. Vamos a ver un momento. Bueno, está algo lenta mi computadora. No sé por qué no quiso trabajar. 5.8 aproximadamente, entonces ahí está. Para cuando quieran escribir aproximadamente, en matemáticas se utiliza este símbolo. No igual, sino aproximado. Ok, entonces aproximadamente 5.8 unidades. Bueno, chicos, pues esta es la explicación de la fórmula de la distancia. En resumen, les expliqué de dónde sale, cómo se dedujo qué será la fórmula, utilizando el teorema de Pitágoras. Les expuse dos ejemplos. Y resulta ser que muchas veces esto de las distancias ayuda mucho para determinar el perímetro. El perímetro, ustedes saben que el perímetro es el contorno de una figura. Por ejemplo, aquí van a hacer de participación lo siguiente. Para participación van a encontrar estas tres distancias, 1, 2, 3, de A a B, es decir, distancia de A a B, así lo van a escribir. Y, por ejemplo, la distancia de AB es esta. Entonces, aquí está algo complejo porque van a utilizar decimales. A ver, van a utilizar decimales. Espérenme, déjenme ver, de a E. Sí, van a utilizar decimales porque, por ejemplo, B tiene coordenadas menos 2.5,4. Y bueno, y el E también es decimal 2.5, menos 2. ¿Sale? Entonces, con eso vamos a trabajar. Y el D también es menos 4, menos 5. Este es menos 5, no, 0 menos 5, perdón.
Bueno, y van a determinar estas distancias y luego van a calcular el perímetro del pentágono irregular formado por los puntos mostrados en el plano cartesiano. Es decir, van a unir estos puntos por medio de las distancias y se forma un pentágono irregular. Es decir, una figura de 5 lados cuyos lados miden cosas diferentes. Entonces van a calcular estas 5 distancias y van a sumarlas para calcular el perímetro de esta figura. También de participación me van a hacer esto. ¿Sale? Los siguientes 3 puntos forman un triángulo, utilizan la fórmula de la distancia para determinar su perímetro, es decir, el contorno. Van a sumar esta distancia, esta otra y esta otra. Lógicamente, tienen que calcular primero, sacar las coordenadas de cada punto y ya de ahí utilizar la fórmula de la distancia. Van a sacar 3 distancias aquí. Bueno, pues esta es la participación y ustedes me la tienen que mandar para a más tardar la próxima semana. Estaríamos hablando de a más tardar, yo digo que el lunes 13. Lunes 13 a más tardar. Vamos a ponerle una fecha nada más tentativa. Lunes 13 de septiembre, fecha límite. Bueno, chicos, pues cualquier duda me avisan. ¿Sale? Hasta luego. Cuídense mucho.